Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida de la ronda número 13. Ha terminado hace un ratito el torneo de candidatos, esta partida junto con la de Caruana y Radjabov, que han hecho tablas. Y bueno, pues felicitar a Nepomniachtchi, que necesitaba medio punto para lograr ser candidato para el campeonato del mundo, y lo ha conseguido en la partida de hoy, una partida que Richard Rapport ha planteado a la defensa siciliana, y vemos la clasificación cómo está antes de esta ronda. Un momentito, perdonad que se me ha quedado ahí un poco medio segundo, que lo pongo por mover a la cima. Y bueno, pues comentar que Nepomniachtchi ya pues ha ganado dicho torneo, pero según las declaraciones de Carlsen, en las que puede ser que no jugase contra otro candidato que no fuese Alireza Chafiruza, que va a ser imposible, pues que quizás no se presentaría para luchar por el campeonato mundial, para revalidarlo, y entonces coge fuerza la segunda plaza, que tendría que jugar contra Jan Nepomniachtchi. De momento Nakamura y Dean Liren, que son los que mejor están clasificados, todavía están jugando esta ronda número 13, y en el día de mañana juegan entre ellos dos la ronda número 14, siendo la última. Caruana y Radjabov, que también están ahí un poquito pues con medio punto por debajo, han hecho tablas entre los dos jugadores y resto de participantes. Vamos con esta partida. Nuevamente enhorabuena para Jan Nepomniachtchi, que vuelve a revalidar ser el candidato para el campeonato del mundo. Y en la primera manga, en la ronda número 7, Nepomniachtchi ganó a Rapport. Traje la partida en el canal, las tenéis todas en el enlace que dejo en la descripción, con los colores cambiados. De momento E4, Rapport opta por jugar defensa siciliana, caballo F3, caballo C6, variante antigua, y tras estos movimientos se ataca el centro jugando D4, vienen las primeras capturas y caballo F6 atacando en E4. Tras estos movimientos se defiende con el caballo en C3, D6 y posteriormente alfil G5, entrando en la variante Richter-Rauter. Tras estas jugadas el caballo no está clavado, pero tras E6, quizás para dar salida al alfil de 7 en algún momento y poder buscar el enroque en corto, pues ahora sí que el caballo queda clavado, y tras estas jugadas dama de 2. Todo hace indicar que el enroque va a venir en largo. Si las negras terminan enrocando en corto, enroques opuestos y quizás pues ataque por parte de ambos jugadores de peones. Y aquí está ya este movimiento a 6, por un lado controlando la casilla de B5, quizás para lanzar el peón de B7 a B5, liberando la casilla de B7 también para el alfil de casillas blancas, y tras estas jugadas enroque en largo y alfil de 7, viniendo por esta diagonal. Tras estas jugadas caballo por C6, alfil por C6, por lo tanto el alfil defendía al caballo en esta posición, y F3 reforzando la casilla de 4, que está atacada hasta en dos ocasiones. De momento H6, preguntando al alfil qué va a hacer en esta posición. Mete presión sobre el punto de D6, alfil F4, y tras estas jugadas las piezas negras juegan D5. Es verdad que podrían romper en esta posición, o capturar, mejor dicho, en esta posición E por D5, pero aquí Nepomniachtchi decide de momento retirar la dama, ponerla o colocarla en E1, y tras estas jugadas la partida continúa con alfil B4, un movimiento que tras A3 las negras podrían jugar alfil E7 volviendo, o capturar en C3 tal y como pasa en la partida. El tema es que con este movimiento, bueno, pues se van cambiando más piezas y bueno, pues la partida se va quizás limitando. Si las piezas negras, que también podría ser un movimiento, bueno, quizás un pelín más débil en la posición, juegan alfil A5 manteniendo la clavada, es verdad que este alfil pues ha perdido contacto con el flanco de rey, y con ese ataque que comentamos que podría venir pues un poquito más adelante de lanzar los peones, las casillas negras podrían quedar más débiles para las piezas negras. Por lo tanto, tras este A3, alfil por C3, dama por C3, evitando estropear la estructura de peones, y finalmente en esta posición Richard Rapport decide enrocarse en corto, enroques opuestos, y aquí una jugada como G4 lanzando esos peones, comenzando a lanzar ese ataque en el flanco de rey, podría ser interesante, pero hay que recordar que a Nepomniachtchi le valían las tablas. Por lo tanto, opta por lo más sólido y quizás lo más rápido en cuanto a cambiar más material, y lo que hace alfil es jugar alfil E5, ¿no? Mirando la casilla de F6, la partida continúa con torre C8, buscando algún tipo de descubierta sobre la dama,
y en caso de retirar el caballo en D7, a D7, como vamos a ver, ya que van a venir cambios en F6 tal y como sigue la partida, la misma podría continuar con E por D5 primero y tras alfil por D5, alfil D6, liberándose del ataque del caballo. Además está atacando a la torre de F8 y si torre E8, dama C7, buscando cambio de damas, y quizás las piezas blancas tendrían un alfil pues bastante interesante en esta posición. Por lo tanto, jugando cómodo Nepomniachtchi tras este movimiento, la partida, como decimos, continúa con torre C8 y aquí vienen varios cambios en F6 que limita bastante la partida, G por F6 y tras E por D5, alfil por D5, torre D4 con ideas de doblar torres una vez se desarrolle el alfil de casillas blancas y también en algún momento traer la torre en H4 en función de lo que se vaya jugando y bueno, buscar algún ataque sobre este peón aislado que tienen las piezas negras. F5 ya en el tablero y tras alfil D3 se juega alfil C6 en la posición. De momento torre D1 activando la segunda y última torre por parte de las blancas, rey G7, alfil E2 cogiendo fuerza pues ambas torres y controlando la columna abierta y tras estos movimientos rey F6, lo cual aprovecha Nepo para llevar la torre a H4, atacar el punto de H6, rey G5 y G3 defendiendo a la torre. Tras estos movimientos se aprovecha por parte de las piezas negras para intentar ganar la columna abierta jugando torre F de 8, la torre de H vuelve a D4, se cambia material en esta posición, una torre por cada bando y tras estas jugadas E5 atacando la torre, esta no se mueve ya que primero Nepomniachtchi juega F4 dando un jaque y tras E por F4 torre por F4. Tras estas jugadas, bueno, pues se evita quizás junto con el alfil también y el peón la entrada del rey por el flanco de dama, la progresión, y el tema es que bueno, prácticamente la partida está vista para sentencia, ¿no? Ya que debido a este doblaje de peones, pues esta mayoría de peones que tienen las negras 3 contra 2 no es tan fuerte como a cambio pues podrían tener las piezas blancas en el flanco de dama favorable, ¿no? Este 3 contra 2 quitando alguna pieza quizás del tablero. De momento tras estas jugadas alfil E4 se encierra la torre o casi se encierra la torre, pero la idea de este movimiento pues es atacar dos veces el punto de C2, se evita jugando C3 y tras torre de 8 finalmente ocupando pues una de las columnas centrales, una de las que está abierta, se juega alfil de 1. La idea de Nepo quizás es cambiar material en esta posición, hay doble ataque y solo un defensor que es el peón de F5, se juega torre D7 y tras alfil C2 torre E7 defendiéndolo y tras triple repetición o repetición de movimientos pues firman las tablas. Aquí como variante podríamos pensar en este alfil por C2, rey por C2, pero es lo que comentábamos que las blancas ya empiezan a tener algo de ventaja ya que se ha suprimido algo de material. 3 contra 2 es favorable a las piezas blancas y bueno, pues estos peones sobre todo doblados la verdad que no acompañan. Por lo tanto torre E7 defendiendo dos veces esta posición, alfil de 1 y tras torre de 7 y triple repetición, como comentamos, firman las tablas. Ya Nepomniachtchi consigue ser candidato al título mundial en función de lo que haga Magnus Carlsen. Por lo tanto, pues ahí queda esta partida. Yo creo que muy merecido por parte de Nepomniachtchi, que ha estado jugando en otra liga. Quizás la primera manga, la primera parte del candidato, esas 7 primeras rondas, pues el único que le estuvo aguantando el ritmo de Nepo estando a medio punto Caruana, luego un punto pues fue Fabiano Caruana, pero posteriormente ha caído en picado, bueno, pues teniendo varias derrotas continuadas y bueno, pues nadie la ha podido seguir. Por lo tanto, nuevamente enhorabuena para Nepomniachtchi y vamos a ver qué pasa con el resto de jugadores para esa segunda plaza quizás ansiada en función de lo que haga Magnus Carlsen en un futuro. Por mi parte nada más respecto a esta partida y vamos hablando para otras. Un saludo, chao.